Hola amigos, esta lección, caso de estudio de integración entre sistemas y el vocabulario básico. El objetivo de esta lección es prepararlo para las veces en las que el analista de métricas deba interactuar con un técnico e ilustrar situaciones de conflicto y ofrecer soluciones para evitar dejarse llevar por la solución del proyecto. Exponer, por medio de ejemplos, los conceptos de archivo temporario, pasos de una transacción, lista de dominio, datos de negocio y datos de referencia. Explicar, usando esos mismos ejemplos, cómo situaciones como las anteriores son tratadas por el análisis de puntos de función. Ejemplificar la medición de transacciones interactivas más complejas y de procesos no interactivos ejecutados en lotes de transacción. Cuentas a pagar y gestión de tesorería. Los datos de las cuentas a pagar por la empresa son datos centrales para el negocio y mantienen sus obligaciones junto con las de los creadores. Como parte de esos datos de las deudas, se mantienen datos respecto al parcelamiento del pago y las cuotas de los gastos entre las diferentes unidades de la organización. Esos datos son gestionados de forma interactiva por el usuario que ingresa, modifica, elimina y consulta facturas en el sistema de tesorería. Todos los días, el sistema de cuentas a pagar envía una relación de las obligaciones para procesamiento por el sistema de tesorería. En el sistema de tesorería, el control de cuentas bancarias y caja es el dato central del negocio. Como parte de esos libros, hay registros con el movimiento de cuentas bancarias. El sistema de tesorería procesa la relación enviada por el sistema de cuentas a pagar con el objetivo de transformar sus registros en facturas. Internamente a esa actualización, existen dos pasos necesarios para concluir el proceso. Hay una transacción interactiva donde el tesorero autoriza el pago. Los pagos son hechos por medio de transferencia electrónica de fondos enviados con la generación de un archivo hecho por el banco. Vamos a analizar inicialmente las tres tablas que componen el grupo de datos con información de deudas. En ese negocio, no tiene sentido que los datos de una parcela o de una cuota sean llevados para otra cuenta por pagar. Tampoco tiene sentido para el negocio mantener los datos de una parcela o de una cuota cuando se descarten los datos de las obligaciones. Los datos de las cuotas o de las parcelas en el negocio representan cuadros o anexos de otro documento, no un documento específico. Lo que es independiente, completo, y el grupo lógico de datos, formado por los datos en las tres tablas, representan una única función de datos, en este caso, un archivo lógico interno. En la planilla de la medición, no consideramos las tablas de parcela, cuotas o cuentas a pagar. Lo que es contado es la suma de las tres como un archivo lógico interno. Al final, son gestionados por el sistema en análisis. Vamos a analizar el procesamiento de la carga de la relación de cuentas a pagar por el sistema de tesorería. La implementación del requisito de usuario envuelve recibir los datos de la relación por medio del archivo AF95. El programa TSR0302 convierte los datos en el archivo AF95 para otro archivo con la forma estándar para ser cargado a la base de las facturas. El archivo con la forma estándar no puede ser consultado o editado por el usuario, y es la entrada para el procesamiento del TSR0305. El programa TSR0305 lee los datos del archivo con los datos de la forma estándar, corrige y carga en la base de las facturas. Al analizar ese escenario, identificamos que TSR0305 y TSR0302 independientemente no son funciones completas. La aplicación solo estará en un estado consistente cuando ambos estuvieran concluidos. Ambos, como un conjunto, implementan una función, una entrada externa. El archivo temporario con transacciones convertidas al formato original AF95 para la forma estándar no es un requisito de datos. Solo son necesarios mientras no sean corregidos y cargados como facturas. No hay transacción que permita al usuario consultar o modificar sus datos. AF95 no representa un requisito de datos del sistema de tesorería. Atiende requisitos o un solo requisito de transacciones cuando sus datos sean procesados. El requisito de dato es el archivo de factura a ser actualizado. En este caso, se cuenta un archivo lógico interno. Volviendo a la planilla de medición, descartamos los aspectos relacionados con la implantación. En el caso de TSR0302,
TSR0305, AF95, el archivo temporal en el formato estándar. En términos de requisitos de transacción, lo que se cuenta es la transacción que incluye movimientos en los registros de las cuentas a pagar. Vamos a explorar con más detalle las transacciones interactivas de manutención de cuentas a pagar. Esta es la página que permite interactuar con el sistema. Para todos los fines, es la materialización de la frontera de la aplicación por donde los datos entran y salen del sistema. Vamos a comenzar nuestro análisis evaluando la gestión de cuentas a pagar. Como un conjunto, crea una nueva cuenta a pagar, modifica o elimina una ya existente, y completa y deja el negocio de la aplicación en un estado consistente. Independientemente, ingresar un nuevo contrato o una venta es considerado completo, y el negocio de la aplicación está en un estado consistente. Hecho eso, el dato puede ser consultado, modificado o eliminado, en fin, referenciado por otras funciones. Modificar una cuenta a pagar no depende de la función cuentas a pagar ingresar. Un registro puede ser modificado nunca habiendo pasado por este. Por ejemplo, se pudo haber ingresado por medio de otro proceso. Como proceso independiente, alterar una factura es completo. Una función debe ser completa, y ninguna parte independiente de esta puede ser completa. Por ello, mantener facturas no se contará como una función, se contará como varias. Es posible ingresar varias parcelas, varias cuotas, editarlas o de igual forma eliminarlas, algunas durante el ingreso o modificación de una cuenta a pagar. Sin embargo, si se cancela este último proceso, todo lo que se hace con las parcelas se pierde. Este proceso no es completo, puesto que no deja el sistema en un estado consistente. Los datos del contacto del cliente o del favorecido son presentados durante la ejecución de las funciones consultar, modificar y eliminar una cuenta a pagar. El usuario no ejecuta esas funciones con el propósito de consultar al cliente. Presentar esos datos es parte de las funciones citadas. No es una transacción completa, no es una función por sí sola. Datos de los clientes no son referencia para el negocio de cuentas a pagar, sino datos centrales del negocio. Consultar esos datos es requisito afín de las prácticas y procedimientos del negocio. No hubiera interfaz gráfica, y aún así hubiera una consulta específica para ese fin. Este proceso es una función, contado una única vez. De igual forma, se usa varias veces. Tipo de documento podría ser un campo de texto con su descripción en las cuentas a pagar. No hay referencia alguna en la tabla que almacena la lista de tipos de documentos. Existe un código interno y su respectiva descripción que cumple exclusivamente el papel de una lista de dominios, de valores válidos. Listar esos datos representan requisitos no funcionales, que no están afín de las prácticas y procedimientos del negocio. No se debe contar como una función. Si no hubiera interfaz gráfica, no hubiera una consulta específicamente para ese fin. Regresando a la planilla de medición, no es incluida una línea para cuentas a pagar, gestionar, cuentas a pagar, ingresar, cuentas a pagar, modificar, cuentas a pagar, eliminar, son contadas como entradas externas. La gestión de parcela, parcela ingresar, parcela modificar y parcela eliminar es desconsiderada la identificación de funciones. La lista que es presentada al accionar el drop-down de clientes es contada como una consulta externa, mientras que la lista presentada al accionar el drop-down de tipos de documentos es desconsiderada. Con eso, amigos, cerramos esta exposición. El próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en el caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores está siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.